¿Alguna vez te has preguntado qué les sucede a las personas que se burlan de Jesucristo y de su Iglesia? A lo largo de la historia, muchos han desafiado lo sagrado, y las consecuencias han sido sorprendentes y a menudo trágicas. Desde filósofos que se consideraban invencibles hasta gigantes de la industria que proclamaban su inmunidad, las historias de aquellos que se han atrevido a ridiculizar lo divino son tan impactantes como aleccionadoras. En este video, vamos a explorar estos casos, revelando cómo la falta de respeto hacia lo sagrado puede llevar a desenlaces inesperados y dramáticos. Prepárate para un viaje fascinante a través de eventos históricos que te dejarán reflexionando sobre la importancia del respeto y la reverencia hacia lo divino. Número 1. John Lennon. En 1966, John Lennon hizo una declaración que resonaría en el mundo entero y marcaría un antes y un después en la historia de la música y la cultura popular. En una entrevista, Lennon afirmó que el cristianismo desaparecería y que los Beatles eran más populares que Jesús. Estas palabras provocaron una ola de controversia y rechazo, especialmente en países con fuertes raíces cristianas. La idea de que una banda de música pudiera compararse y menos superar la influencia de Jesucristo era impensable para muchos y generó una reacción feroz e inmediata. La reacción del público no se hizo esperar. En Estados Unidos, especialmente en el llamado cinturón bíblico, la respuesta fue particularmente intensa. Estaciones de radio comenzaron a boicotear la música de los Beatles, y hubo quemas públicas de discos, cintas y memorabilia de la banda. Los líderes religiosos y comunitarios denunciaron a Lennon y a los Beatles, y las críticas llovieron desde todas partes. Aunque Lennon intentó retractarse, aclarando que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que no pretendía faltar al respeto, el daño ya estaba hecho. La imagen de la banda se había visto empañada, y la controversia quedó grabada en la memoria colectiva. El intento de retractación de Lennon fue percibido por muchos como insuficiente. Las palabras ya habían causado un daño irreparable y la tensión alrededor de la banda se mantuvo alta. La declaración de Lennon no solo afectó a la banda en términos de popularidad y ventas, sino que también dejó una sombra sobre su legado. La idea de que alguien pudiera atreverse a comparar a un grupo de rock con una figura religiosa tan reverenciada como Jesús generó una profunda reflexión sobre los límites de la fama y la responsabilidad de las figuras públicas. El desenlace más trágico de esta controversia llegó en 1980, cuando John Lennon fue asesinado frente a su hogar en Nueva York por Mark David Chapman. Chapman, un fanático obsesionado con Lennon, citó las declaraciones de 1966 como una de las motivaciones para su acto. La idea de que Lennon había ofendido profundamente a muchas personas con sus palabras sobre Jesús jugó un papel en el trágico final del músico. Chapman, al ser arrestado, mencionó que las palabras de Lennon sobre ser más popular que Jesús le habían causado un gran malestar, y este resentimiento se transformó en una obsesión que culminó en el asesinato. El asesinato de Lennon dejó una marca indeleble en la historia de la música y la cultura. No solo se perdió a un músico talentoso y una figura icónica, sino que también se resaltaron las peligrosas consecuencias de las palabras y cómo pueden impactar en la vida de otros. La trágica muerte de Lennon fue un recordatorio de que la fama y la influencia vienen acompañadas de una gran responsabilidad. Las declaraciones hechas sin considerar su impacto pueden tener repercusiones inesperadas y devastadoras. Esta serie de eventos nos enseña que las palabras tienen poder y que, cuando se trata de temas profundamente arraigados como la religión, el respeto y la consideración son esenciales. La vida y muerte de John Lennon son un testimonio de las complejas interacciones entre la cultura pop y las creencias religiosas, y cómo estos mundos pueden colisionar con consecuencias dramáticas.
Reflexionar sobre estos eventos nos invita a pensar cuidadosamente sobre nuestras propias palabras y acciones y a considerar el impacto que pueden tener en los demás. Número 2. Marilyn Monroe. Durante una de sus presentaciones, Marilyn Monroe tuvo un encuentro inesperado con el conocido evangelista Billy Graham. Graham, conocido por su apasionada predicación y su fervor religioso, se acercó a Monroe tras una de sus actuaciones y le dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para hablarle sobre Jesús. En lugar de recibir el mensaje con interés o curiosidad, Monroe respondió de manera fría y tajante, diciendo que no necesitaba a Jesús. Esta respuesta mostró una actitud de rechazo hacia la fe cristiana, una actitud que se reflejaría trágicamente en los días que siguieron. Pocos días después de este encuentro, el mundo quedó conmocionado por la noticia de la muerte de Marilyn Monroe. Fue encontrada sin vida en su apartamento, víctima de una sobredosis de barbitúricos. La causa oficial de su muerte fue catalogada como suicidio, pero alrededor de su fallecimiento se tejieron numerosas especulaciones. Algunos sugirieron la posibilidad de un asesinato alimentado por las muchas teorías de conspiración que rodeaban su vida personal y sus conexiones con figuras poderosas. La muerte de Monroe no solo dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, sino que también abrió la puerta a profundas reflexiones sobre su vida y las decisiones que tomó. A pesar de su enorme éxito y la imagen de glamour que proyectaba, su vida personal estuvo plagada de dificultades y tragedias, relaciones tumultuosas, problemas de salud mental y una constante lucha por encontrar estabilidad emocional marcaron su existencia. Su rechazo al mensaje espiritual de Billy Graham es visto por algunos como un símbolo de su desconexión con la fe y con un sentido más profundo de propósito. Para muchos, el encuentro con Graham y la subsecuente muerte de Monroe sirven como un punto de reflexión sobre las consecuencias de vivir una vida alejada de la espiritualidad. Aunque no se puede afirmar de manera definitiva que su rechazo a Jesús haya llevado directamente a su trágico destino, para algunos, este momento representa un giro simbólico en su vida. Una vida que, a pesar de todo su brillo exterior, estaba profundamente rota y desconectada. Marilyn Monroe es recordada como un icono de belleza y talento, pero también como una figura trágica cuya vida y muerte continúan fascinando y perturbando a las personas. Su historia nos recuerda que el éxito y la fama no son garantías de felicidad ni de paz interior. A menudo, las figuras públicas que parecen tenerlo todo luchan con demonios internos que no son visibles para el público. Monroe, con su rechazo explícito a un mensaje de esperanza y salvación y su trágica muerte poco después, se convierte en una historia aleccionadora sobre las complejidades de la vida humana y las consecuencias de nuestras elecciones. Número 3. Thomas Andrews. Thomas Andrews, el brillante ingeniero detrás del diseño del RMS Titanic, estaba convencido de la invulnerabilidad de su creación. Junto con su equipo, proclamaron con orgullo que el Titanic era insumergible, basándose en su diseño avanzado y compartimentos estancos. Esta confianza desbordante en la tecnología y el ingenio humano llevó a una arrogancia que resultaría fatal. Andrews y su equipo creían firmemente que habían creado una maravilla de la ingeniería que desafiaba las leyes de la naturaleza misma. Sin embargo, la realidad pronto desafiaría esta creencia. Durante su viaje inaugural en 1912, el Titanic colisionó con un iceberg en el Atlántico Norte. En una fatídica noche, lo que se pensaba imposible ocurrió. El majestuoso Titanic comenzó a hundirse. La colisión abrió una serie de compartimentos estancos que se llenaron rápidamente de agua, sellando el destino del barco. En cuestión de horas, el Titanic se hundió, llevándose consigo las vidas de más de 1.500 personas, entre ellas la de Thomas Andrews. Andrews, conocido por su carácter íntegro y su dedicación, fue visto ayudando a los pasajeros hasta el último momento.
Su valentía y compromiso con los demás en medio del desastre mostraron su verdadero carácter. Mientras el barco se hundía, Andrews distribuyó chalecos salvavidas y guió a las personas hacia los botes salvavidas, permaneciendo en el Titanic hasta el final. Aunque su destino fue trágico, su conducta en esa noche fatídica fue un testimonio de su valentía y humanidad. La tragedia del Titanic no solo fue un desastre marítimo, sino también una lección poderosa sobre la arrogancia humana. La confianza excesiva en la tecnología y la creencia de que podemos dominar la naturaleza y desafiar lo divino tienen sus límites. La proclamación de que el Titanic era insumergible es vista hoy como un símbolo de la hibris, el exceso de confianza que precede a una caída. Este desastre nos recuerda que, sin importar cuán avanzados creamos ser, siempre hay fuerzas mayores fuera de nuestro control. La historia del Titanic y de Thomas Andrews sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que la humildad y el respeto hacia las fuerzas de la naturaleza y la voluntad divina son esenciales. La confianza ciega en nuestras propias capacidades puede llevarnos a ignorar los riesgos y a subestimar las advertencias. El Titanic, en su majestuosidad y tragedia, nos enseña que la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestros límites y en prepararnos para lo inesperado. Además, la tragedia del Titanic resalta la importancia del liderazgo en tiempos de crisis. Andrews, a pesar de la inminente catástrofe, demostró un liderazgo compasivo y valiente, ayudando a otros hasta el final. Su ejemplo nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, el carácter y la humanidad pueden brillar. La historia de Andrews es una mezcla de innovación y tragedia, de brillantez y humildad. Número 4. Anás. Anás, uno de los sumos sacerdotes de Jerusalén, fue una figura clave en los eventos que llevaron a la condena de Jesús. Su influencia y poder en la Jerusalén de aquellos tiempos eran indiscutibles. Fue Anás quien, después del arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní, tuvo el primer encuentro con él. Este acto marcó el inicio de un proceso que culminaría en la crucifixión de Jesús. Anás, con su autoridad religiosa, jugó un papel crucial al orquestar y dirigir el juicio inicial, manipulando las circunstancias para asegurar que Jesús fuera llevado ante Pilato con una acusación lo suficientemente grave como para justificar la pena capital. La participación de Anás en estos eventos no fue solo la de un observador pasivo. Fue activo en la interrogación de Jesús, buscando pruebas y testimonios que pudieran incriminarlo. La dureza y la aparente falta de compasión de Anás hacia Jesús reflejan su deseo de mantener el orden y su propia posición de poder dentro de la estructura religiosa de Jerusalén. Para él, Jesús representaba una amenaza no solo a su autoridad, sino también a la estabilidad del sistema que encabezaba. Sin embargo, la historia nos muestra que el destino tiene formas de equilibrar la balanza de la justicia. Poco tiempo después de la crucifixión de Jesús, Anás experimentó una caída dramática. Fue destituido de su posición de poder, una medida que, en aquel contexto, significaba una gran pérdida de honor y prestigio. La destitución de Anás no solo fue una cuestión de política interna, sino que también se vio como un reflejo de la justicia divina. Su pérdida de poder fue rápida y su final ignominioso. Murió de manera deshonrosa, lejos de la influencia y el respeto que una vez disfrutó. La caída de Anás y su muerte trágica sirven como una advertencia poderosa sobre la justicia divina. La historia de Anás nos enseña que aquellos que se oponen a la verdad y actúan injustamente, especialmente contra los justos y los inocentes, eventualmente encontrarán un final trágico. Anás, que utilizó su poder para intentar subvertir la justicia, fue finalmente confrontado por una justicia superior que no podía controlar ni evadir. Su vida y su muerte ilustran la incapacidad del poder terrenal para escapar de las consecuencias de sus acciones. En la reflexión sobre la figura de Anás,
vemos un ejemplo claro de cómo la búsqueda de poder y control puede llevar a la ruina. Su papel en la condena de Jesús, motivado por el miedo a perder su estatus y su influencia, se convierte en un punto central de su legado. La lección que podemos extraer de la historia de Anás es la importancia de actuar con integridad y justicia, independientemente de las presiones externas. Su destino final nos recuerda que la justicia divina, aunque a veces puede parecer lenta, siempre alcanza su objetivo. Así, la historia de Anás no es solo un relato antiguo, sino una advertencia perpetua. Nos invita a considerar nuestras propias acciones y motivaciones y a reconocer que, en última instancia, la verdad y la justicia prevalecen. Anás, con toda su autoridad y poder, no pudo escapar de esta verdad fundamental. Su vida y su muerte nos llaman a vivir con rectitud y a recordar que, aunque el poder terrenal puede ser tentador, es efímero frente a la justicia eterna. A través de la historia de Anás se nos recuerda que el verdadero poder reside en la verdad y la justicia. Los intentos de subvertir estos principios, como hizo Anás, inevitablemente llevan a la caída y la deshonra. En este sentido, la figura de Anás se convierte en una lección atemporal sobre las consecuencias de oponerse a lo justo y a lo verdadero, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la justicia en nuestras propias vidas. Número 5. Charles Manson. Charles Manson, uno de los criminales más notorios del siglo XX, encabezó un culto conocido como la familia Manson y llevó a cabo una serie de asesinatos brutales en los años 1960 que conmocionaron al mundo. Entre sus crímenes más infames se encuentra el asesinato de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses en el momento de su muerte. Manson y su familia irrumpieron en su casa y cometieron actos de violencia indescriptibles, dejando una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Manson no solo cometió estos actos atroces, sino que también logró manipular a sus seguidores con una habilidad casi diabólica. Utilizó una mezcla de drogas, sexo y adoctrinamiento para controlar y convencer a sus seguidores de que él era una especie de Mesías, una encarnación de Cristo. Distorsionó las enseñanzas bíblicas para justificar sus actos malignos, utilizando fragmentos de la Biblia fuera de contexto para crear una narrativa que apoyara sus deseos de caos y destrucción. Esta manipulación psicológica profunda y su carisma retorcido hicieron que sus seguidores estuvieran dispuestos a cometer asesinatos en su nombre, creyendo que estaban participando en una guerra apocalíptica que Manson denominó Helter Skelter. La capacidad de Manson para distorsionar las enseñanzas religiosas y convertirlas en un instrumento de violencia es un ejemplo aterrador de cómo el poder del carisma puede ser usado para el mal. Sus seguidores, muchos de los cuales eran jóvenes en busca de propósito y pertenencia, fueron absorbidos por su retórica y su personalidad dominante. Manson les convenció de que sus crímenes eran necesarios y justificados, y ellos, bajo su influencia, perpetraron asesinatos horrendos sin cuestionar la moralidad de sus actos. Eventualmente, Manson y varios miembros de su familia fueron arrestados y llevados a juicio. El proceso judicial fue altamente mediático y reveló al mundo la profundidad de la depravación de Manson y sus seguidores. Manson fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes y pasó el resto de su vida en prisión, muriendo en 2017. La condena de Manson fue vista como un acto de justicia, pero también como un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la maldad cuando se distorsionan los valores espirituales y se adopta la violencia como medio para un fin. La vida y crímenes de Charles Manson son un testimonio impactante de las consecuencias del rechazo de los valores espirituales y la adopción del engaño y la violencia. Manson, que se presentó a sí mismo como una figura mesiánica, terminó siendo un símbolo del mal absoluto, alguien que utilizó su inteligencia y carisma no para inspirar y guiar, sino para destruir
y sembrar el caos. Su historia nos recuerda la importancia de discernir la verdad y mantenerse firmes en los valores éticos y espirituales, incluso cuando estamos en busca de propósito y significado. La saga de Manson también subraya el poder destructivo de las sectas y la importancia de la vigilancia y la intervención cuando se identifican comportamientos y enseñanzas peligrosas. La capacidad de una sola persona para influir y manipular a tantos otros a cometer actos tan atroces es una advertencia sobre la fragilidad de la mente humana y la facilidad con la que puede ser llevada por mal camino bajo la influencia de líderes carismáticos pero malvados. Número 6. Soldados que se burlaron de Jesús en la cruz. Mientras Jesús colgaba de la cruz, los soldados romanos se permitieron el lujo de burlarse de él sin misericordia. En medio de su sufrimiento, estos hombres no solo le golpearon, sino que también lo escupieron, aumentando su humillación en esos momentos finales. Cada golpe, cada escupitajo, fue una muestra del desprecio y la crueldad que acompañó a su crucifixión. Finalmente, fueron los mismos soldados quienes clavaron a Jesús en la cruz, culminando así uno de los actos más despiadados de la historia. Pero la historia no termina ahí. Según la tradición y algunos registros históricos, muchos de esos mismos soldados encontraron destinos violentos en las guerras romanas que siguieron. Es como si el universo, en su inquebrantable justicia, reclamara un precio por sus actos de crueldad. Las guerras que se desataron en el vasto imperio romano no perdonaron a estos hombres, quienes sufrieron y perecieron en los campos de batalla, recordándonos que la violencia y el desprecio no quedan impunes. Esta historia no es solo un relato de hechos pasados, sino también una poderosa reflexión sobre el respeto a lo sagrado. Los soldados que se burlaron de Jesús pagaron un alto precio, enseñándonos que el desprecio por lo divino y lo sagrado puede llevar a consecuencias severas. En nuestra vida diaria, este relato nos insta a actuar con respeto y consideración, recordando siempre que nuestras acciones tienen repercusiones. Así que, mientras reflexionamos sobre estos eventos, no podemos evitar pensar en el impacto de nuestras propias acciones y cómo el respeto por lo sagrado puede influir en nuestro destino. Los soldados romanos, con su crueldad, dejaron una lección imborrable que resuena a través de los siglos, instándonos a vivir con integridad y respeto, recordando siempre que cada acción tiene su consecuencia. Número 7. Judas Iscariote. La figura de Judas Iscariote ha quedado marcada para siempre en la historia como el apóstol que traicionó a Jesús. Por tan solo 30 piezas de plata, Judas decidió entregar a su maestro y amigo a las autoridades. La culminación de esta traición tuvo lugar en el jardín de Getsemaní, donde Judas identificó a Jesús con un beso, un acto que, en aquel momento, simbolizaba la más alta traición. Este beso no fue solo una señal para los guardias, sino también un símbolo de la profunda deslealtad de Judas hacia alguien que había confiado en él. Las consecuencias de este acto fueron devastadoras, no solo para Jesús y sus seguidores, sino también para el propio Judas. Dominado por un abrumador remordimiento, Judas intentó desesperadamente devolver las 30 piezas de plata, pero su intento de redención fue en vano. Consumido por la culpa y la desesperación, Judas finalmente se quitó la vida. La descripción de su final en los Hechos de los Apóstoles es impactante, detallando cómo, tras colgarse, su cuerpo cayó y se rompió, un final trágico y gráfico que resalta la gravedad de su traición. La historia de Judas Iscariote sirve como un poderoso recordatorio de la devastación que la deslealtad puede causar. La traición de Judas no solo llevó a la crucifixión de Jesús, sino que también destrozó su propia vida. Este relato nos insta a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad y la lealtad en nuestras propias vidas. Ser fiel no es solo una cuestión de cumplir con nuestros compromisos, sino también de mantener la integridad y la confianza que otros han depositado en nosotros. En cada acción y decisión
debemos considerar las repercusiones de nuestras elecciones y recordar que la traición puede tener consecuencias profundas y duraderas. La historia de Judas nos enseña que el precio de la deslealtad es a menudo mucho más alto de lo que inicialmente podemos imaginar, y que la fidelidad, aunque a veces desafiante, es esencial para mantener la paz y la armonía en nuestras relaciones. A través de esta reflexión, podemos aspirar a ser más conscientes y deliberados en nuestras acciones, evitando los errores que llevaron a Judas a su trágico destino. Número 8. Simón el Mago. Simón el Mago es una figura fascinante en la historia bíblica, conocido por sus habilidades en la magia y su deseo de adquirir un poder aún mayor. Cuando Simón escuchó sobre los apóstoles Pedro y Juan y su capacidad para impartir el Espíritu Santo, vio una oportunidad. En su mente, el poder del Espíritu Santo era algo que podía ser comprado, como cualquier otro truco o habilidad mágica. Así que, con esta mentalidad, se acercó a los apóstoles con una oferta. Intentó comprar el poder del Espíritu Santo pensando que el dinero podría otorgarle la capacidad de hacer milagros y maravillas como los apóstoles. La respuesta de Pedro fue inmediata y severa. Pedro reprendió a Simón con dureza, dejándole claro que los dones de Dios no podían ser comprados con dinero. En sus palabras, Pedro no solo rechazó la oferta de Simón, sino que también le advirtió sobre las consecuencias de su pensamiento y su corazón no recto. Esta reprensión fue un momento decisivo para Simón, quien rápidamente se dio cuenta de la gravedad de su error. Conmovido por las palabras de Pedro, Simón pidió a los apóstoles que oraran por él, mostrando un sincero arrepentimiento y reconociendo su falta de comprensión y respeto hacia los dones divinos. La historia de Simón el Mago no solo es un relato de una persona que intentó comprar lo sagrado, sino también una poderosa lección sobre el respeto a los dones divinos. Los dones de Dios son gratuitos y están destinados a ser compartidos de manera altruista, no comercializados. Este incidente subraya la importancia de tratar los dones divinos con reverencia y respeto, recordándonos que no todo en la vida puede ser adquirido a través de medios materiales. Reflexionando sobre la historia de Simón, podemos entender mejor la naturaleza de los dones espirituales y su propósito. Estos dones no están diseñados para el beneficio personal o el lucro, sino para edificar y ayudar a los demás. La tentativa de Simón de comprar el poder del Espíritu Santo muestra una falta de comprensión fundamental sobre la naturaleza de estos dones y su propósito sagrado. Esta historia también nos invita a examinar nuestras propias actitudes hacia lo sagrado y lo divino. En un mundo donde a menudo se valora lo material por encima de lo espiritual, la lección de Simón el Mago es un recordatorio crucial de que algunas cosas, las más importantes y valiosas, no pueden ser compradas. Nos insta a tratar lo sagrado con el respeto que merece, valorando los dones divinos no por su utilidad personal, sino por su capacidad para transformar vidas y enriquecer la comunidad. Al final, la historia de Simón el Mago es una llamada a la humildad y la reverencia. Nos recuerda que el verdadero poder y los verdaderos dones vienen de Dios y no pueden ser manipulados ni comprados. Debemos recibir estos dones con gratitud y usarlos con sabiduría y respeto, entendiendo que son un reflejo de la gracia divina y un medio para cumplir su propósito en el mundo. A través de esta reflexión, podemos aprender a valorar y respetar más profundamente los dones espirituales que se nos han dado, utilizando estos dones para el bien de todos y no para el beneficio propio. Si te ha gustado este video y has encontrado valor en la historia de Simón el Mago y las lecciones que podemos aprender de él, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Así podremos seguir explorando juntos estos fascinantes relatos y reflexiones. También, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Nos vemos!